Estamos creciendo en nuestro entendimiento de la unción y la autoridad de Cristo Jesús. Cristo, con nuestros ojos puestos en Él, podemos ver la voluntad de Dios para nuestras vidas, la provisión de Dios para nuestras vidas y cómo aplicar su autoridad y su unción en nuestras vidas. Pero tenemos que ver a Él, tenemos que ver lo que Dios ha hecho en Cristo, lo que nos pertenece en Cristo, y con nuestros ojos en Él podemos establecer lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. La unción es algo que usted no puede entender la unción sin la palabra, porque es una cosa espiritual, es una cosa que viene de Dios. La unción habla del poder de Dios, habla de la presencia de Dios, refiere a su fuerza aplicada, delegada sobre una persona. Mateo 16, vamos a empezar con esta conversación que Pedro tenía. Los discípulos actualmente, Cristo estaba conversando con los discípulos y dice aquí en Mateo 16, vamos a empezar en verso 13 y leer al 17. Mateo 16, 13. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación que yo soy el Cristo viene del Padre. Es una revelación. No viene por medio de sus ojos naturales, su entendimiento natural, su habilidad a aprender. No, viene por una revelación. El Padre te ha dado esta revelación. El Cristo, tú eres el Cristo. En griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego. En griego, Cristo significa el ungido. En el Antiguo Testamento usamos la frase el Mesías, que significa la misma cosa, el ungido. El ungido. El quien ha recibido la unción total, la unción entera de Dios, el ungido. Cristo no es un apellido, es un título, una posición que Él tiene. Él describe lo que Él ha recibido de Dios y su responsabilidad con esta unción, el ungido. En la definición, en la concordancia, no es solamente el ungido, pero en la definición es
la descripción de la unción también. Entonces, cuando usted lee Cristo, usted puede en su mente decir el ungido y su unción. El ungido y su unción. Gloria al Señor. Es importante entender Cristo, el ungido y su unción y la operación del Cristo en mi vida. Jesús es el Señor. ¿Qué significa? Él está en control, dominio sobre el universo, sobre cada cosa. Él es el Señor. Dios le ha dado a Él una posición, un nombre que es sobre todo nombre. Hablando de su habilidad gobernar, que está sobre la habilidad de cada cosa, el dominio de cada ser en este universo. Dios le ha dado a él esta posición y también le ha dado la unción total de Dios, del Padre. El Padre ha puesto la unción entera sobre Jesús. La unción contiene el poder, la fuerza de Dios. Vamos a ver en nuestro estudio la obra de la unción. La obra es la obra de Dios. Establecer la libertad. Establecer una vida restaurada. Cuando la unción está obrando en nuestras vidas, las cosas que están en nuestras vidas por medio de un ataque del enemigo, por medio del plan del enemigo, ellos no van a tener la habilidad continuar cuando la unción viene contra una enfermedad, contra la maldición, contra la depresión. La unción puede quebrantar la obra y el enemigo puede por muchos años establecer una cosa específica en la vida de una persona, un sentido de miedo, una depresión en su vida. Y cuando la unción viene, inmediatamente va a cambiar. Amén. Aun cuando el enemigo ha puesto años y años en el establecer de esta depresión en la vida de esta persona, con la presencia de la unción de Dios, está cambiado. Esta persona es libre. Amén. Entonces, la unción, Él es el ungido que lleva la unción entera de Dios. Pero necesitamos identificar dónde estamos, dónde vivimos. Nosotros estamos, ¿dónde? ¿En quién? ¿En Jesús? Sí, pero no es lo que dice. Nosotros estamos en Jesús, pero lo que la Biblia dice para identificar nuestra posición espiritual es en el ungido y su unción. Estamos, nuestra posición, estar habla de una posición, una locación, una posición real, geográfica en una manera espiritual. Entonces, nosotros estamos en el ungido
y en su unción. Es una conexión divina. Estamos en Él, no al lado de Él, no acerca de Él. Nosotros estamos en el ungido y su unción. La unción, el poder, la fuerza del Padre, la fuerza para restaurar, la fuerza para establecer en la voluntad de Dios, la fuerza para librarnos. Aleluya. Y la fuerza para servir. Ok, es una revelación. Cristo en Juan 4, en la conversación con la mujer al pozo, Juan 4, 25. Le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Cristo. Yo soy el ungido. No es solamente una revelación que Pedro recibió, pero Cristo declaró de sí mismo, soy el Cristo. Soy el Cristo. Y podemos ver una declaración similar en Marcos 14, 61 y 62. Marcos 14, 61. Pero él callaba y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y además verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Aleluya. Yo soy el Cristo. A veces podemos ver a Cristo diciendo, soy el Hijo del Hombre, más que otras frases, Él usa esta descripción de sí mismo, el Hijo del Hombre, para identificar que Él estaba legalmente en un cuerpo humano, que Él vino legalmente nacido de una virgen, nacido legalmente, que es la entrada legal en el mundo. Y cuando Él dijo en Juan 10 que el ladrón viene por otra manera, pero el pastor de las ovejas viene de la puerta legal. Entonces, Él estaba hablando de sí mismo. Yo he venido legalmente en este mundo como el Hijo del Hombre. Tengo un linaje. Esta es la razón que cuando estamos leyendo por medio de la Biblia, tenemos que leer la genealogía. Y, oh, ten misericordia, es nombres y nombres y nombres, pero es importante porque esta es la descendencia de Cristo, el ungido, el hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el ungido. Amén. Él está en el mundo legalmente, pero sin una conexión a Adán. La sangre en Cristo fue diferente porque la ADN de Él viene del Padre, nacido de una virgen. La palabra que fue hecho carne, Cristo, con
sangre incorruptible, con sangre pura, con sangre que puede pagar el precio, librarnos del pecado y conectarnos a la vida eterna. Amén. Pero en esta conversación, Él está declarando, aquí en Marcos 14, ahí en Juan 4, Él está declarando, yo soy el Cristo. Pero en actualidad, cuando Él está predicando, de su verso favorito, Lucas 4 habla del primer sermón que tenemos en la Biblia. Lucas 4, Él después del recibir las palabras de su Padre en el bautismo, cuando Él recibió la presencia del Espíritu Santo sobre Él, Él dijo aquí en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Él está declarando, soy el Cristo. Me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Voy a leer eso. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús, el Hijo del Dios, del Dios viviente, el Hijo de Dios, necesita tener la unción. Él vino sin su omnipotencia. Él vino sin su omnipresencia. Él vino en su vida antes de la cruz. Él está dando para nosotros un ejemplo, un modelo. Este es cómo vivir en la autoridad del Padre, en conexión, para funcionar en conexión con el plan de Dios por medio de la unción. Por medio de la unción. Entonces, Cristo vino para darnos un ejemplo cómo vivir, un modelo seguir. Aleluya. El Hijo de Dios, ¿y usted también, hijos? ¿Hijos de Dios? ¿Usted ha recibido a Cristo como sus hijos de Dios? ¿Hijas? ¿Hijos? Pero para operar en su obra, para operar en su plan, para cumplir la asignación que Dios ha dado, es imposible hacerlo con mi habilidad humana. No tengo la habilidad de sanar, pero la unción está disponible. Él explicó, Él me ha ungido para un propósito, para cumplir su propósito, el propósito del Mesías, el propósito que Él estaba en una asignación divina, pero tenía que operar con el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo para cumplir, aún cuando Él es el Hijo de Dios.
Usted es un hijo, una hija de Dios. Pero sin su unción es imposible hacer su obra. Dios nos ha dado su unción para estar en nuestra obra, para participar con nosotros, colaboradores con Dios. Amén. Gloria al Señor. Ok, en la Biblia podemos ver el uso de la unción en el Antiguo Testamento. Y es importante ver la aplicación de la unción en el Antiguo Testamento porque fue una sombra, fue una representación anterior para identificar la obra de Dios en las vidas de la humanidad, las personas. Entonces, queremos ver primeramente Isaías 10, 27, una descripción bíblica de la obra de la unción. Isaías 10, 27, y sabemos que es similar al propósito de Jesús. Dice aquí, sucederá en aquel tiempo que su carga, hablando del carga del enemigo, su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido a causa de tu unción. El yugo será destruido a causa de la unción o por medio de la unción. Otra traducción dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se empodrecerá por causa de la unción. Hablando de, no es solamente remover, pero es destruir. En Génesis 3, cuando Dios declaró, hablando de Cristo, la descendencia de la mujer va a aplastar su cabeza, va a destruir su cabeza, hablando de su autoridad. El enemigo recibió la autoridad que Dios ha dado a Adán. Por medio de la caída, esta autoridad estaba bajo el control del enemigo, pero Dios estaba diciendo, cuando la descendencia de la mujer, la semilla de la mujer viene, Él va a aplastar, destruir su cabeza, su jefatura, su habilidad gobernar. Aleluya. El Cristo. Cuando Dios declaró esta victoria, Él estaba en el plan de Dios. La unción es una parte importante, porque Dios ha puesto su fuerza, la unción, en una posición cambiar lo que el enemigo ha hecho. En Cristo, en Jesús, en su redención, cada cosa cambió. Cada cosa, Cristo es el que tiene toda autoridad, toda potestad. No el enemigo. Él tenía, pero él no tiene. Hoy en día Dios ha dado a Cristo esta posición de autoridad. Amén. Y como el ungido, Él está cambiando lo que el enemigo ha hecho en las vidas de las personas. En el Antiguo Testamento podemos ver la unción sobre los reyes, los sacerdotes y también los profetas.
los reyes, los sacerdotes y los profetas. Podemos leer en 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, verso 1. Entonces Samuel tomó un fracaso de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciéndole: ¿No te ha ungido el Señor como el soberano de su heredad, por príncipe sobre su pueblo Israel? Dice esta traducción. El aceite fue una representación, una indicación que el Espíritu Santo, el aceite no es la unción, es una representación de la unción. Una cosa que usted puede tocar, una cosa que fue un punto de contacto, que usted puede decir, en este momento es cuando yo he recibido esta unción. Pero la unción fue una indicación que el Espíritu Santo está viniendo sobre esta persona. Que el Espíritu Santo va a manifestar en su vida en una manera diferente que antes. ¿Ok? En Primera Reyes 19. Ok, entonces, recuerde lo que aprendimos en la semana pasada, que la unción es para un propósito, para la asignación. La unción que estaba sobre David, usted puede ver la manifestación de la misma unción en los valientes de David. Ellos estaban conectando a la unción sobre David para ser el rey, para establecer la voluntad de Dios en el país. La unción que estaba sobre David también estaba en los valientes, donde ellos conectaron a David y la asignación de David. Aleluya. Que es un dibujo de nuestra conexión con Cristo Jesús. Por medio de nuestra redención y nuestra conexión a la palabra de Dios, a la obediencia, a su voluntad para nuestras vidas, nosotros también somos participantes en la unción que está en Cristo Jesús. La misma unción en Jesús está en Norberto. La misma unción que está en Jesús está en su vida, tu vida. ¿Por qué? Porque es una conexión, es el plan de Dios. La asignación, la unción viene en la parte de Dios, para dar la habilidad cumplir esta obra divina. Porque es más que podemos hacer en nuestra habilidad. Necesitamos la habilidad de Dios funcionando. ¿Pero cómo? Por medio de la unción. Por medio de la unción. Entonces, la unción que estaba en Elías estaba en Eliseo. La unción que estaba en Moisés estaba en Josué. ¿Por qué? Josué tenía la responsabilidad de Moisés después de la salida de Moisés. Entonces, él recibió la misma unción para cumplir la asignación de Moisés. Entonces, en este ejemplo en 1 Samuel, podemos ver la habilidad de Dios reinar como el rey vino sobre Saúl. Dios está dando la habilidad divina para liderar, ser el rey
sobre el país. Amén. También en Primera Reyes, en nuestro ejemplo de Eliseo y Elías, Primera Reyes 19, 16. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholah, como profeta en tu lugar. La unción, el aceite para indicar que el Espíritu Santo está sobre esta persona. Dios está dando la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo para proveer la habilidad ser o estar en esta posición, ser un profeta, estar en esta posición para representar a Dios a la gente. Aleluya. La unción. En el tabernáculo, Aarón y sus hijos recibieron la unción para servir en el tabernáculo. Vamos a leer Levítico 8. Levítico 8, verso 30. Luego, Moisés tomó parte del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él sus hijos y sus vestiduras. La unción fue una consagración, una identificación que ellos están en una posición para servir, para representar, para acercar a la presencia de Dios. Ellos tenían la unción sobrenatural para tener la habilidad de entrar en la presencia de Dios y servir en la adoración del tabernáculo. Ok, es una sombra, porque según Apocalipsis 1, verso 6, somos reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes. Pero, Pastora Michelle, no siento como un rey. Pero, siento o no, sentido o no, la Biblia dice, somos reyes por medio de la sangre y sacerdotes. Entonces, la unción está disponible para nosotros. Para acercarnos al Padre, tenemos su unción. Tenemos la unción para adorar, para levantar nuestras manos, para levantar nuestras voces, para acercarnos a Él en la presencia del trono de Dios, del trono del Altísimo. Nosotros tenemos una provisión espiritual para entrar. Una unción. La unción de nuestro Redentor. La unción no es una unción genérica, una unción diferente. No. Somos ungidos con la misma unción que el ungido tiene. Aleluya. Para servir en su obra, para dominar en la situación, para identificar, esta es lo que la Biblia dice, esta es la voluntad de Dios en mi situación. Entonces voy a resistir
lo que el enemigo quiere hacer, voy a resistir lo que la maldición está haciendo y voy a establecer lo que Dios dice en esta situación. Y tengo una unción para cumplir esta asignación. Tengo una unción para establecer la voluntad en esta situación. Gloria al Señor. La unción demuestra que Dios respaldará a la persona y al ministerio para el cual le ha designado con su presencia y su poder. No solo es su voluntad y su propósito que ocupen esa posición, sino que Él también los capacitará para la tierra. No es solamente, usted tiene esa responsabilidad, hermana, venga y cumplir esta responsabilidad. ¿Pero cómo? No, Dios no está dando la responsabilidad sin la habilidad de hacerlo. Dios está proveyendo su poder, su habilidad sobrenatural para vivir la vida que Él ha planeado, para establecer su voluntad en nuestras vidas. La unción, tenemos que depender en la unción, tenemos que conectar con nuestra fe a la unción, tenemos que aplicar la unción y ponernos en una posición para cooperar, porque la mente renovada va a cooperar con la unción en una manera diferente con la mente que no está renovada. La mente carnal va a estar contra la unción. La unción puede estar disponible para mover en su situación, pero usted tiene que responder a la unción, tiene que participar, tiene que someter a la unción. Pero cuando la mente está diciendo, soy un gusano en el polvo, no tengo la habilidad de cambiar esta situación. La unción está disponible, pero la mente está contra. Entonces, nosotros, en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de una situación difícil, necesitamos depender en el ungido y su unción. Nunca soy la víctima. Diga en voz alta, nunca soy la víctima. Nunca. No, ¿por qué? Estoy en Cristo. En Cristo yo vivo. En Cristo yo muevo. En Cristo tengo mi vida. En Él, en el ungido, yo vivo. En el ungido tengo mi vida. Aleluya. Con una imagen clara de la unción sobre su vida, que usted siempre tiene acceso a la unción porque usted está en el ungido. Con esta imagen vamos a leer Salmos 20. Salmos 20. Y usted va a gritar. Usted va a gritar porque esta imagen que estoy en Cristo, entonces soy ungido en Él. Salmos 20, verso 6. Salmos 20, verso 6. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo reconozco que el Señor da la victoria. ¿Usted sabe su posición? ¿Dónde está? ¿En el ungido? Amén.
Dios, el Señor, da la victoria a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la fuerza liberadora de su diestra. ¿A quién? Sus ungidos. Sus ungidos. Esta es lo que usted puede esperar, lo que usted puede depender, que Dios va a responder con esta fuerza. Aleluya. Con la fuerza liberadora de su diestra para los ungidos. Amén. Capítulo 28, Salmos 28, verso 8. Salmos 28, verso 8. El Señor es la fuerza de su pueblo, la fortaleza de salvación para su ungido. Aleluya. Para yo. Amén. Amén. La fortaleza de salvación, dice aquí, el refugio salvador de su ungido. Aleluya. Aleluya. Cuando tenemos los coordenados de 2 Corintios, los coordenados para indicar nuestra posición, estamos en Cristo. Este verso tiene una significancia más en nuestras vidas, una fuerza más, porque está hablando de mi vida. Esta es lo que Dios va a hacer para mí. Esta es su respuesta en mi vida. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. 2 Corintios, nuestros coordenados. 5:17. 2 Corintios 5:17. Con nuestra definición del Cristo, la palabra Cristo, el ungido y su unción. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en el ungido y su unción, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el ungido, en su unción. En el ungido, si alguna persona está en el ungido y su unción, el yugo del enemigo ha sido destruido. Amén. Colosenses 1. Coordenados. Coordenados para indicar su posición en él y lo que le pertenece. Colosenses 1:13. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. ¿Cómo? Por medio de la unción. Estoy en Él. Estoy en Él y el yugo del enemigo ha sido destruido en mi vida. Él no tiene un yugo para dominar mi vida. ¿Por qué? La unción. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino a su amado Hijo. Aleluya, porque estoy en Cristo. Hebreos 2:14. Un coordenado de mi posición en Él para funcionar el sistema de su navegación. Usted tiene que tener su posición presente. ¿Cuál es mi posición? Para indicar los detalles cómo ir a un lugar específico, usted necesita entender dónde estoy. ¿Dónde estoy? En su vida, usted para indicar
Usted tiene que permitir que la palabra de Dios le da a usted su posición en Cristo Jesús, sus coordenados en Él, porque el enemigo quiere engañarle con su habilidad y su ataque, pero con los detalles de su posición en Cristo, lo que le pertenece a usted, lo que Dios ya ha hecho, usted puede vivir en esta victoria. Dice aquí en Hebreos 2, verso 14 y 15, 2:14 de Hebreos, dice, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, no tiene, tenía el dominio sobre la muerte. Tenía. Este es el diablo. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban, no está, ustedes estaban condenados, pero hoy en día usted está libre. Amén. Por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a la esclavitud. Aleluya. Pero hoy en día estoy en Cristo. Y en Cristo soy libre de la muerte y el temor de la muerte. Soy una participante de la vida eterna. La muerte no tiene control. Cuando un creyente está ausente de su cuerpo, esta persona inmediatamente está presente con el Señor. Ser ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Aleluya. Porque Él ya ha recibido mi muerte, pero dice aquí en este verso, gustase la muerte. Hablando de Él recibió en sí mismo, Él experimentó la muerte en mi lugar. No tengo que experimentar. Voy a morir naturalmente, pero nunca voy a morir espiritualmente porque tengo la vida eterna. Y si tengo que morir naturalmente, porque es posible que el Señor puede venir antes de ocurrir. Es posible. Pero si yo muero, no voy a experimentar la muerte. Voy a salir de mi cuerpo y estar en la presencia del Padre, de Cristo, en el Señor. Amén. No tengo que experimentar la muerte. Gloria al Señor. Entonces no tengo que tener miedo de la muerte, porque nunca voy a morir espiritualmente. Voy a salir de mi cuerpo, pero estar en la presencia de Dios. Aleluya. No tengo que experimentar con los sentidos, con la fuerza de la muerte. Aleluya. ¿Por qué? Tengo vida. Tengo vida. Aleluya. Esta es libertad. Porque cada miedo tiene sus raíces en este miedo de la muerte. Pero si no tengo miedo de la muerte, el enemigo no tiene algo para atacar. Aleluya. En Cristo. Gálatas 3, coordenados, que nos da una descripción de lo que nos pertenece en Cristo. Gálatas 3:26. Así que todos
son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en el ungido y su unción se han revestido de la unción y el ungido y la unción. Todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Aleluya. Entonces no es algo del pasado, algo que ocurrió una vez en el principio de mi camino con Él, pero cada día de mi vida tengo esta manifestación del ungido y su unción en mi vida, esta participación de Dios ayudándome a ser una esposa, una madre, ayudándome a resistir la enfermedad y el dolor y acceder lo que me pertenece en Cristo Jesús, la redención de mi cuerpo. Aleluya, la redención de mis finanzas, la redención. Él está ayudándome, Él está conmigo en su unción, funcionando en mis palabras, funcionando en mis acciones, funcionando. Es su obra por medio de mi vida. El ungido y su unción. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias que estamos crucificados juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo somos redimidos, resucitados, sentados a su diestra. Gracias, gracias, gracias por esta posición en Cristo, el ungido y la manifestación de su unción en nuestras vidas. Aleluya. Por favor, pónganse de pie. Yo quiero dar la oportunidad a la presencia de Dios ministrar a nosotros en su unción. Voy a orar sobre su vida. Aleluya. Gracias, Padre, por la unción que está disponible en Cristo Jesús. Y por la revelación de cómo esta unción está obrando en nuestras vidas. La ayuda que su unción nos da. En el nombre de Jesús. El ungido y su unción. Gracias, Padre, que estamos en el ungido y en su unción. Aleluya. Aleluya. Vamos a declarar la visión de esta iglesia. Y familia, durante la semana, adora a Él por su unción. En su casa, en su vehículo, con su mano en lo alto, darle la gloria y la honra a Él por la unción que está sobre su vida. Es una manera de conectar y aplicar. Su adoración es una conexión. Y la presencia de Dios, la unción, va a ser en una manifestación más en esta presencia de adoración. Amén. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios, levantando un centro de producción espiritual, produciendo vida, ciudad, estado, nación y mundo. Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo.